El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Casa Rendón, artesanal, no lo vamos a tomar con dos invitados muy jóvenes, ellos, recién llegaditos a UPAN, con el objetivo de celebrar de la efeméride de los 30 años de nuestra querida institución. Digo jóvenes de una manera sarcástica, porque don Amado Ramírez y Ramón Jairo Segura estuvieron en los inicios de nuestro querido PAN. ¿Nos contarían ustedes un poquitico qué pasó en ese 1992? ¿De dónde surgió esa idea de que saliera UPAN, de que se fundara UPAN? Buenas noches. Es que en esa época Andes era una población todavía con una mentalidad un poco pueblerina. Ajá. Y un grupo de personas que nos gustaban los temas sociales, culturales, nos surgió la idea de empujar a la comunidad a la modernización y a la actualización en los temas de las comunicaciones y la información. Y en vista de eso, como se había dado la coincidencia de que llegó un señor aquí a Andes y estableció un sistema de televisión por suscripción, entonces se había llegado a un acuerdo con él de que cuando llegase a 400 usuarios, él entregaría ese sistema a la comunidad. Sí. Y entonces resulta que el tiempo se pasó y ya iban más de 700. Y en vista de eso, entonces nos reunimos un grupo y convocamos a la comunidad, y en la Casa de la Cultura convinimos con la aquiescencia de la comunidad presente de que íbamos a hacer el reclamo ya oficialmente a esa persona de esos equipos, con el fin de empezar a trabajar ya una televisión más organizada. Ajá. Y que le prestara un mejor servicio a la comunidad. Sí. Y efectivamente nos comisionaron a un grupo, esas personas que estaban en esa reunión, nos comisionaron a un grupo para que nos encargáramos de esas gestiones, y efectivamente esas gestiones terminaron en que se nos devolvió todo el sistema. Claro. Y ya empezamos a operar como una asociación. Como una asociación, sí, señor, de Andes. Yo quiero hacer un poquitico de énfasis en lo que don Amado nos hablaba. Sí. Eso, cuando la llegada de don Fernando Vélez a Andes ocurrió en mediados de 1990. Ajá. Sí. O sea, no fue que en 1992 llegó eso, no. Él llegaba tiempo a mediados atrás. De 1990, ajá, cuando él empezó, sí, señor, con este proyecto de televisión. Sí, ¿sí? Dada la carencia pues, que existían antes de la televisión, que solamente podíamos ver dos canales irradiados por la repetidora, que era Canal 1, Cadena 1, y que eso lo manejaba este señor Pacheco. Pacheco, sí, señor. Don Javier Mejía. Javier Mejía. Ajá. Con la repetidora. Con la repetidora. Sí, sí. Y entonces ya el hombre empezó con ese sistema. Uh-huh. En ese 1990 yo hacía parte, o trabajaba, mejor dicho, en el Cinema Los Fundadores como operador. Como operador del teatro, cine, pues, del teatro, ¿cierto? Sí, sí. Y a mí me gustaba mucho ese cuento del video, de la televisión, del cine. Y entonces ese señor me ofreció trabajo como vendedor. Sí.
como vendedor de los... Porque del usted, sistema. o sea que usted podía trabajar en el día como vendedor del sistema y en la noche hacía Trabajaba las su labor películas. en el teatro, ¿cierto? Ajá. Bueno, Ramón Jairo, pero yo creo que usted en ese tiempo era el terror de, digámoslo así, el terror de estos señores que instalaban las antenas de aire, porque casa que se respetaran antes tenía su buena antena de aire y siempre había que buscar una o dos personas que eran las que organizaban el cable y dirigían pues la antena hacia la señal de la repetidora. Pues a mí me tocó montar varias antenitas por ahí, ¿cierto? Sí, sí, sí. El que más trabajaba con esto era un muchacho Checo Meneses. Checo, le decíamos Checo, sí Checo señor, Meneses. claro que sí. Era el que más... Y un muchacho Rivas de San Pedro. Pelusa. Pelusa. El amigo Eran los Pelusa. que más jodían con lo de las antenas. Con porque lo de las siempre antenas. Me daba perecita montarme a los techos. Y usted era el terror de ellos, pues, cuando empezó UPAN, ¿cierto? Y entonces ya empezamos con ese cuento. Ya empezaron a archivar las antenas. La cosa. No, es que, a ver, muchos televidentes no entenderán eso, pero es que acá antes, como se dice coloquialmente, a fuerza salida se entraba el sol, porque de resto, pues, usted tener una señal de radio, de audio y de televisión, eso era muy difícil. Sí, eso era algo, mejor dicho, eso era una maravilla pasar de ver 2 canales de televisión, que era la cadena 1, canal A ver 8 canales de televisión. Es la cosa. Entre esos usted ver un HBO, Sí, sí. pues, Tremendo, sí. o un claro. Disney en esa La época, cosa. Sí, o no, un pues, canal peruano, que eso era lo imagínese. que se más se veía en esa época. Sí, por aquí estaba recordando yo con lo de 1992, encuentro que el presidente era César Gaviria y que nos tocó lo de la tal hora Gaviria y el famoso apagón, El famoso por apagón. ese tiempo de sequía que hubo. Un Ese verano fue uno de impresionante. los eventos famosos que hubo aquí en Colombia en ese año. Claro que sí, el apagón y en la hora Gaviria que fue adelantar una hora, ¿sí? O sea que las 6 de la mañana, no, ya eran las 5 en realidad. En esa época nosotros, en el canal ya como canal pues muy básico, presentábamos películas hasta tarde de la noche, se hacían videos, se editaba con VHs, era algo con Alejandro Serna. Sí, señor, sí. Pero digámoslo así, de una manera pues como con las uñas, digámoslo, pero con muchas ganas, ¿ok? Sí, era con VHs, a punto de VHs editábamos, no teníamos ni siquiera un editor ni nada de Sí, esas sí. cosas. O sea, ustedes eran todoterreno, lo que Sí. tuvieran que hacer. Uno tenía que salir a hacer instalaciones, hacer suspensiones, todo, Ajá. y reparaciones. Sí, señor, Y en sí. sí ya A gomosear. a gomosear con eso. Claro, claro, claro. En esa época de 1992 yo ya me había retirado, ya se había acabado el Cinema Los Fundadores, ya se había... De hecho, hubo un tiempo que se quedó, Se quedó. El Teatro Minerva, Ajá. pues nos quedamos aquí sin teatro, ¿cierto? Sí, eso hace parte, de, ¿cómo me explicara? De lo que está pasando, o sea, algo que tenía que suceder con la llegada de la parabólica, el teatro tenía que Ir dándole pasando. cabida, dejando Exacto. ese espacio para darle cabida a la Es televisión. como ahora me pongo a pensar, la televisión tiene que salir. Y porque tiene que darle espacio, tiene que darle cabida al internet. Porque usted- Ahorita vamos a hablar de eso, Ramón Jairo. No se me adelante, usted siempre va adelante. ¿Ah? Bueno, encuentro también que fuera del famoso apagón y de la hora Gaviria, pues para el 92 este señor Pablo Escobar se había fugado de la catedral. De ¿sí? la famosa catedral de La Envigado. cosa, sí. Y teníamos de gobernador a Juan Gómez Martínez y no sé, don Amado, que es el de la parte legal, que enseguida vamos a hablar de esa parte. Me encuentro con que del 3 de diciembre del 91 al 31 de julio del 92, Gabriel Hernán Gaviria era el alcalde. ¿Cómo fue eso? Y me encuentro con que él sucedió como a este Rosas Tascón y después entró el 1 de junio del 92 Nevardo Morales. ¿Recuerda algo de eso? Pero don entonces Amado? yo creo que él estuvo como alcalde encargado. Él era secretario y quedó encargado de la administración. ¿Por qué quedó encargado, don Amado?
Porque el alcalde renunció. Renunció. No recuerdo por qué fue que él se despidió de la localidad, pero fue una transición. Ah, ya, entonces quedó Como para Gabriel terminar Gaviria. el periodo. Sí, quedó Gabriel Gaviria como alcalde encargado. Eso, Pero sí. él también hacía parte en esa época de Aupán. Eso Sí, les iba a decir. obviamente, sí. Gabriel Obviamente Hernán que también. él fue uno de los líderes que ayudó en la convocatoria y en la transición del sistema hacia la comunidad, Sí, señor, sí. con liderazgo también del doctor Pedro Alonso Jaimes, de este señor Sánchez de la prendería, ¿cómo era que llamaba él? Se me olvida, qué pena. Don Hernán. Don Hernán. El de ayer la prendería de la calle El Medio. Sí, Hernán. Y el del almacén de eléctricos, Fernando Sánchez. No, don Fernando, que lo conocíamos como Tiro Fijo, sí. Tiro fijo, Don Fernando. exactamente, sí. Entonces, y don Darío Maya. Eso. Pero, a ver, entonces... Con ellos, incluyendo pues a Darío Gaviria, Claro. fuimos los digamos, las cabezas comisionados. visibles. Los comisionados por la asamblea de usuarios para entrar a tramitar la devolución del sistema como conversábamos ahora, y entonces de ahí es que aparece la figura de Gabriel Gaviria, que siempre ha sido un elemento muy influyente desde el punto de vista Muy líder. de servicio social y liderazgo en la comunidad de Andes. Bueno, Ramón Jairo era el terror de las antenas de aire, ¿sí? Don Amado lideró la parte digámoslo así, de legal de la empresa, lo de los estatutos. O sea, algo que era tan nuevo para la comunidad de Andes, ¿de dónde salió eso de que teníamos que formar una asociación, que había que montarle unos estatutos? ¿Cómo fue eso? Dentro de las reuniones que hacíamos, encontramos y decidimos que para evitar choques hacia futuro, lo ideal era que nos formalizáramos. Y entonces en esas condiciones me asignaron los miembros de la Junta la misión de elaborar unos estatutos para que AUPAN funcionara desde el punto de vista legal sin problemas jurídicos hacia el futuro. Yo ya tenía un poco de experiencia porque me tocó parte de esa labor también dentro del Club Kiwanis, del cual yo era secretario. Sí, señor. Y como era secretario también del Juzgado Civil de Circuito, que era mi empleo oficial remunerado, y secretario de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro. Claro que usted tenía más puestos que un bus. Y tenía pues otros cargos por ahí en varias instituciones, también en la Junta Administradora de la Parroquia de San Pedro. Oiga, por Dios. Y entonces, en vista de eso, tenía un cierto recorrido que me permitía intentar hacer ese trabajo encomendado, y me dediqué a él. Entonces me puse a investigar sobre el tema y encontré que esas organizaciones funcionaban de manera similar a las juntas de acción comunal. Y entonces ya por ese lado fue que, combinando ideas de lo que eran los estatutos de las juntas de acción comunal y los estatutos de AUPAN, que eran de connotación internacional, sí, hice una combinación de normas de ambos lados, y entonces logramos lo que se estaba buscando, que obviamente, como toda obra humana, necesariamente tenía que estar siendo modificada con el correr de los tiempos y el aparecimiento de otras normas de carácter legal, en fin, pero sin embargo nunca por ese lado llegamos a tener problemas legales con el Ministerio de Comunicaciones ni con ninguna otra entidad.
sino que al contrario, antes sirvieron de base para el establecimiento de otras asociaciones en el departamento. Bueno, ese tipo de asociaciones, digámoslo así, por acá en el suroeste, Andes fue pionera. Pues prácticamente fue la primera, después apareció Jericó, Bolívar. Apacibol. Bolívar. El Bolívar, que era Apacibol. Después apareció Aupur, que es la de Urrao. Urrao. Y también la de Jericó. Salgar. La de Jericó. Salgar. Y después, como buen nativo, me los llevé para Montebello a Ramón Jairo y a otros compañeros y reunimos allá la comunidad, que ese es mi pueblo de nacimiento. Natal. Y entonces allá también dejamos establecida la organización de la parabólica. Esa anécdota no la sabía, en Montebello. Montebello, sí. Montebello pertenece al suroeste, pero es muy cercano al oriente. Sí, es el único pueblo que queda al sur del departamento de Antioquia. Ajá. Entonces uno lo ven al oriente, otros lo ven al suroeste. La cosa, sí. Así es. Bueno, Ramón Jairo, en esos comienzos tan incipientes, digámoslo así, entonces, ¿cómo se hacía con la tecnología? Pues me disculpa la expresión, pero usted tenía un poco de desconocimiento de esa parte de cámaras, de equipos. ¿Qué se hacía? ¿Podían más las ganas? Podían más las ganas que cualquier cosa. Sí. O sea, todo era empírico. Todo era empírico. Sí, es que todo era nuevo, sí. Pues afortunadamente tuvimos a un compañero, Alejandro, que era el que se dedicaba a la parte de la cámara. Yo me dedicaba más que todo a la parte técnica desde el punto de vista antenas, equipos, redes, ¿cierto? Sí, señor. De esa parte me encargaba yo. Y también hacía pinitos como editor, pero nada de cámaras, ¿cierto? Porque no me daba el tiempo para tanta cosa, ¿cierto? Sí. Había que estar muy pendiente de las redes, que eran muy básicas. Claro. Y se presentaba mucho daño. Sí, señor. Porque con redes, con RG6, un cable y eso había amplificador por toda parte, y eso era un camello, era una cosa de locos. Bueno, Ramón Jairo, ¿alguna anécdota que usted recuerde de esos inicios que lo dejaron de pronto a usted marcado, digámoslo así? Sí, hay alguien que nos ofreció bala porque fuimos a suspenderle el servicio. No me diga. Sí, a Walter y a mí. Sí. Fue tanta, si se nos suben ahí me echan el servicio, bala le sobra. Mire pues, sí. Entonces... Bendito sea mi Dios. No se podía suspender. No se podía suspenderle al señor ese. Bueno, mire que eso me da pie para eso. Don Amado, entonces, ante situaciones como esa, pues había que buscar una manera legal de que las cosas funcionaran y que no se desfalcara a UPAN, ¿cierto? Sí, obviamente. En los estatutos estaba establecido el manejo de ese tipo de situaciones, en los casos de mora o de contrabandos, etcétera, se ha regularizado eso. Pero yo quería mencionar un tema que habíamos pasado por alto, y es porque ese nombre, que suena como un poquito raro. De hecho, le voy a contar una anécdota, don Amado. Hace para unos 4 o 5 años, y tuve una charla con un sacerdote, y él decía que cuando le mentaron a UPAN, él pensaba que era una panadería. Sí, Cuéntenos algo de eso, sí. Sí. Lo que pasa es que cuando se me encargó la elaboración de los estatutos, obviamente había que pensar en un nombre que identificara, pero como éramos una asociación de usuarios de antena parabólica, entonces me puse a pensar y varios nombres surgieron, sí. Pero se me ocurrió una palabra que ya es un arcaicismo, es decir, una palabra que ya entró en desuso, pero que aún figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es aupar. Aupar. El verbo aupar implica empujar, ayudar a subir.
Ah, no me diga. Y la idea nuestra como líderes comunitarios era esa, AUPAR. sacar a la comunidad del letargo y ayudarla a subir, a emprender, a llegar, a salir surgir. adelante y actualizarse. Ah, qué Y bien. entonces por eso se me ocurrió esa abreviatura AUPAN, que es Asociación de Usuarios de Antena Parabólica de Andes. Bonita esa anécdota. Entonces haciendo ese apócope nos Ajá. daba AUPAN. Mire pues, AUPAR. Ve, está AUPAR. bueno eso. Está muy AUPAR es interesante. ayudar a subir, empujar, Claro, levantar. claro. Ajá, muy Ese bien. es el término que registra el diccionario de la Real Ajá, Academia. así es, excelente. No sabía tantos años acá en AUPAN y no sabía esa anécdota. Yo también Sí, muy desconocía pocos. ese término de AUPAR. Muy Mire, pocos pues. Y conocen hago eso. mucho Sí. crucigrama. Mire por Dios, vea. Y hago mucho crucigrama. AUPAR, Pero bueno. mire pues, eso está muy bien. Bueno, Ramón Jairo. Entonces AUPAR, entonces yo decía, nosotros quiénes, o qué es la comunidad, los que aupan, los que Claro, empujan. los Esos que somos empujan. nosotros, Claro que sí. los que empujamos, Excelente, sí, señor. ayudamos Así a subir. Así es. Bueno, Ramón Jairo, estábamos hablando de esos inicios tan incipientes, de ustedes que ponían malas ganas de ir aprendiendo. En esas grabaciones también hay algunas anécdotas con las grabaciones que ustedes podían hacer por ahí. Por ahí recuerdo una de Irene en la que iba a hacer unas grabaciones y se impactó tanto con el invitado que ni espichó el botoncito para grabar. No, De pronto es que usted que Irene recuerda. tiene anécdotas de grabaciones con un berriondo. No, yo las anécdotas que yo tengo son así, pues, con usuarios, gente que Sí. se enoja. Sí. O sea, eso ya ni bola le paraba a uno. Claro, sí, No había sí. ni tiempo de eso. Y se enojaban porque uno no los atendía pronto al servicio, esas cosas. Claro, Sí, eso claro. tenía que ser para allá. Y Eso- cuando había un daño también Eso tenía que ir había para que allá. volar. Es había que en realidad, correr. la gente necesitaba el servicio. Y eso agarra mucho. Sí. Y después de que se estableció el canal, con mucha mayor razón, porque todo el mundo aprendió a conocer lo propio. Eso. Y esa creación de ese canal, eso fue una bomba, porque entonces eso nos permitió a todos vernos allí. Claro, claro. Vernos, como comunidad nos permitió vernos y mostrar lo que somos, lo que hemos sido y hacia dónde vamos. la cosa. Entonces eso fue un despertar impresionante. Muy bien, muy bien. O sea que ahí sí se cumplió el término de AUPAR. La cosa, es que como anillo al dedo, ¿cierto? Sí. Bueno, don Amado, usted ahorita nos habló de Kiwanis, que usted pertenecía también pues a esa parte de la junta directiva de Kiwanis. Ese matrimonio de AUPAN con Kiwanis, o sea, que ha sido desde sus inicios. Ese matrimonio fue desde un comienzo porque hubo una feliz coincidencia Sí. de que los miembros del Club Kiwanis que estuvimos en esa asamblea de usuarios del sistema de televisión comunitaria, también formábamos parte del Club Kiwanis, algunos. Algunos, sí. Entonces ahí fue donde se generó esa simbiosis que permitió las conversaciones que nos llevaron a que la posibilidad de adquirir la sede actual, ¿sí? Sí, Entonces se logró que donde estaban las instalaciones de AUPAN, es decir, esos 2 pisos Sí. y la terraza, quedaran en manos de AUPAN, y el piso de la casa antigua, que fue de doña Zenobia Arroyave, Sí. quedara para el Club Kiwanis, porque el Club Kiwanis solamente necesitaba un sitio de reuniones. Claro que sí, claro que Y sí. entonces, como ahí en las 2 juntas estábamos el doctor Pedro Alonso Jaimes, estaba don Rodrigo Posada y mi persona, entonces llevamos la idea y la patinamos en las dos asambleas, y se logró ese acuerdo para que conjuntamente compráramos esa propiedad que era de doña Zenobia Arroyave, como decía, y adquirirla en
en iguales valores, es decir, pagarla 50 y 50. 50-50, sí. 50 en y iguales 50, proporciones. y así se logró. Desafortunadamente, obviamente que no faltan elementos negativos, algunas personas no consideraban buena esa negociación. Y presentaron oposición a ella, y por esa dificultad nos tocó pasar de un precio inicial de 35 millones a los 2 años a un precio final de 70 millones. Por Dios, sí. Pero lo logramos, y gracias a Dios allí están funcionando las dos entidades. Claro que sí. Bueno, Ramón Jairo, en sus inicios lo decía, lo he visto en varios programas hablando a Alejandro Serna de Andes, la televisión de los andinos. Ahora ya estamos migrando a otro eslogan que dice AUPAN, comunicación para todos. ¿Sí? Esa migración, ¿cómo la ve usted ya con unos añitos, poquitos de estar en AUPAN? ¿Cómo fue esa migración y hacia dónde vamos? Bueno, Juan Carlos, vea, esa migración es la que siempre ha ocurrido, la que ocurrió en esas épocas y antes del 90, y la que va a ocurrir después del 25 y después del 30. Me explico. La tecnología antes de los 90 era el cine, el Betamax, claro, y otras tecnologías que el CD, esas cosas. Sí, claro. Eso pasó, cambió a la televisión, y ya vienen otras tecnologías que van cambiando, van emigrando. Entonces hay que irle abriendo paso. Ya ahora es el Internet. El Internet volteó todo eso. Ya volteó todo eso. Pero yo soy uno de los que cree que la televisión debe salir o está pasando por una transición. Sí. Digámoslo así, le está pasando lo mismo que a los teatros. Le está pasando lo mismo que a los teatros, la televisión. Sí, claro. Porque si usted tiene un buen televisor, un smart, usted tiene internet, usted con el internet usted tiene todo, de música, noticias, todo, películas, todas las tecnologías que usted quiera con internet. Después del 23, 24, ¿qué vendrá? No sabemos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces esas son las migraciones que siempre vamos a sufrir, pero es por la tecnología que está avanzando. Pero esos avances usted los ve con buenos ojos. Claro, claro que sí. Yo inclusive le decía a los muchachos, a Pablo, a ellos, hombre, porque a ellos les han dicho que hay que superar al maestro. Y le dije, no, al maestro no hay que superarlo. Tiene uno que volverse otro maestro, porque ellos están viviendo otra tecnología. Claro. Es que la tecnología que yo viví, que a mí me tocó en los inicios de AUPAN, es muy diferente a la que ellos están viviendo ahora. Así es. Entonces ellos no tienen que superar al maestro. Sí, señor. Tienen que volverse unos maestros. Unos maestros. No superar, sino volverse maestros. Volverse en unos maestros. Está buena esa parte, sí. O sea, ese es mi concepto sobre esa parte. Así es. Bueno, pero entonces usted, digamos, nos dejó como de una manera vaga hacia dónde iría UPAN con estas tecnologías. ¿Cree usted que vamos por buen camino? Claro que sí. AUPAN siempre ha sido líder en el suroeste en cuestión de comunicaciones. Sí, señor. Pues, hombre, uno se asusta y cuando hay tanta competencia. Sí, señor, sí. Pero es que son pueblos en crecimiento y entonces... Y todos los competidores quieren llegar a Andes, digámoslo así, ¿cierto? Pero vamos a tener mucha competencia, pero todo en base a las nuevas tecnologías. Claro. Pero AUPAN sí tiene futuro, claro que tiene futuro. Y yo creo que bastante, porque es que esa internacionalización que implica el uso de la inteligencia artificial, la Internet, ahora lo que está empezando a generar dentro de los estudiosos el famoso metaverso. Todo eso va a conducir a que nosotros
no perdamos el norte, sino que eso nos empuja a mantenernos actualizados. Ajá. Y una de las grandes ventajas y de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos los asociados de AUPAN y que nos lleva al estado en que vamos en este momento, es eso, que siempre tenemos esa inquietud de estar al día y un poquito más allá. Claro, y precisamente por eso, en cierta forma, somos un referente dentro de la comunidad del suroeste. Eso es. Porque siempre estamos pensando en ir un paso más allá, de tal manera que ese salto hacia la Internet y lo que ello conlleva, no hay que temerle mucho, porque si bien implica mucha competencia, también implica que dejamos de ser locales y nos vamos convirtiendo en internacionales. Digámoslo porque ya UPAN lo sintonizan en cualquier parte del mundo. Eso le iba a decir. Entonces, ahí viene una compensación. Lo que perdemos a nivel regional, presumiblemente, lo ganamos a nivel extraterritorial. Claro, claro. Digámoslo en cierta manera, de una manera pues coloquial, el mundo se volvió un pañuelo. Se volvió un pañuelo, exactamente. No, y nosotros, por ejemplo, ahora tenemos otra capacidad muy grande que pues, usuarios que de pronto hemos perdido a nivel urbano, pues los hemos ganado a nivel rural, ¿cierto? Sí, sí. A través del Internet, que es algo demasiado grande también. Entonces, no solamente nos ven en la parte urbana, sino también a nivel internacional y a nivel rural, sí. Rural, lo que dice Ramón Jairo es cierto, o sea, muchas veces sucedían cosas en el municipio que una persona, un campesino, con muchas horas y quizás días se daba cuenta. No, hoy pasa algo y le digo, en cuestión de segundos ya todo el mundo lo sabe. Esa es la ventaja del Internet. Exacto. Uno de los grandes sueños nuestros fue que todo Andes tuviera este servicio, pero desafortunadamente los costos eran altísimos. Altísimos. Y eso nos limitó demasiado. Solamente logramos en Tapartó, la fundación del sistema en Tapartó, sí. Pero como digo, los costos eran demasiado grandes, pero miren que los sueños se cumplen, como dice Ramón Jairo. Ahora ya cualquier persona puede sintonizar nuestro canal y eso es una gran ganancia, porque eso nos mantiene unidos, actualizados y en el conocimiento de todo lo que ocurre acá, que es lo que más le emociona a uno cuando está fuera de su terruño. Cuando en esa época, para llevar una red desde Andes hasta Tapartó, en promedio, había que llevarlo por vía carretera, póngale 15, 18 kilómetros en cable coaxial. Sí, señor. Eso pues algo impensable. Eso pues, es ¿cierto? impensable. Y costosísimo. Costosísimo y no es manejable por la cantidad de amplificadores que usted tiene que poner, porque usted normalmente monta un amplificador cada 250 a 300 metros. Sí, señor. Entonces, ¿cuántos amplificadores hay que meterle a una red para cubrir 18 kilómetros? El ruido que eso implica a un televisor, eso no llega a nada ya, ¿cierto? Así es. Entonces, por eso no se podía. Ahora sí es más fácil, porque usted puede extender una fibra que no le va a presentar problemas de nada. Las pérdidas son mínimas, claro, ¿cierto? O sea, entonces, excelente. Se puede llevar vía fibra óptica 30, 40, 80, 100 kilómetros. Imagínese, sin ningún problema. Sin ningún problema. Qué bonito, sí. Entonces, la tecnología ha cambiado demasiado. Bueno, me dejó, ya para terminar, porque el tiempo en televisión es corto, me dejó pensativo lo de don Amado. Entonces, digámoslo así, hay que aupar para que AUPAN siga con buenos vientos. Sí. Y por fortuna, una de las grandes ventajas que ha tenido AUPAN es que ha mantenido una dirigencia muy empoderada de su papel de representantes de la comunidad. Y gracias a ello se ha logrado que
la entidad funcione sin tropiezos, sin contratiempos y siempre con un norte muy seguro definido y con muchas ganas de conseguirlo. De hecho, ahora que usted dice eso, don Amado, es bueno recordarle a los televidentes, muchos creen que la junta directiva, todas las personas que integran la junta directiva, pues devengan algún dinero, cuando eso no, eso todo es ad honorem, todo Sí, eso es gratis. eso todo ha sido absolutamente voluntario, un servicio, un voluntariado, Ajá, voluntariado social, sin ningún interés económico. Así es. Bueno, yo les agradezco que hayan atendido nuestra invitación, pero los quiero invitar, valga la redundancia, a que cuando AUPAN cumpla 60 años, estemos de nuevo acá sentados recordando estos tiempos, ¿les parece? Bueno, Juan. Dios permita que eso se pueda. ¿Cierto que sí? Cosas suceden, no sabemos, ¿cierto? No, Pero yo- sí, yo por lo pienso que menos sí. sí soñamos que AUPAN perdure en el tiempo. Así es, esa es la idea. Así Sí, es. sí. Bueno, Esperemos señores, que sí. esa es la idea. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.